que vamos a ver en la materia de parasitología es la parte introductoria. Esto quiere decir generalidades y conceptos básicos, además de terminología en parasitología. Bueno, cuando hablamos de parasitología, siempre tenemos en mente que es una ciencia que estudia los parásitos, pero es una ciencia que no es una ciencia reciente, es una ciencia que ha sido descubierto y hace muchos años. Por eso voy a hablarles un poquito acerca de los antecedentes históricos de lo que es la parasitología. En el año 1681, Anton van Leeuwenhoek inicia el estudio de lo que es la parasitología con la observación de un parásito llamado Giardia lamblia en sus heces fecales, en un paciente que tenía diarrea. ¿Sí? Bueno, en realidad la parasitología ya fue conocido muchos siglos antes, cuando los chinos, los griegos, egipcios y persas, por ejemplo, dejaban manuscritos que hablaban acerca de los parásitos y de las enfermedades parasitarias. En 2700 a.C., los médicos chinos ya podían distinguir las variantes de la malaria o de la fiebre palúdica, e incluso estos médicos chinos ya tenían lo que es un tratamiento para la malaria en ese entonces. En Egipto, por ejemplo, se describe la presencia de algunas parasitosis, como la esquistosomosis o la malaria, pero también hay un papiro llamado el papiro de Ebers, que es donde está descrito el gusano Taenia saginata. Este es un gusano parásito del hombre que llega a tener un tamaño promedio de 10 metros. Entonces, ya se tiene descrito en este papiro, por ejemplo, en Egipto. En la Biblia también se describe la presencia de algunas parasitosis, como por ejemplo la triquinosis. Por esto es que se habla de que Moisés dictó leyes sanitarias para impedir que los judíos coman carne de cerdo, dentro de una medida preventiva muy importante. La paleoparasitología ha contribuido al estudio de antecedentes históricos de la aparición de parásitos. Y es justamente a lo que me refiero. Cuando hablamos de paleoparasitología, pues vendría a ser el estudio de los parásitos, pero con antecedentes ya de la antigüedad. ¿Sí? De acuerdo a los relatos de la época, por ejemplo, se sabe que Amadeus Mozart murió con triquinosis. El paludismo afectó, por ejemplo, a Cristóbal Colón, a Alejandro Magno y a Abraham Lincoln. Entonces, fíjense que existen ya antecedentes acerca de las parasitosis. Bueno, vamos a hablar un poquito de los conceptos generales entonces. Cuando hablamos de parasitología, nos referimos a las enfermedades parasitarias, infecciones parasitarias, pero como hablamos de enfermedades y de infecciones, necesitamos también conocer lo que es la salud. ¿Sí? Entonces, el primer concepto que vamos a ver, según la OMS, es el concepto de salud. ¿Sí? Bueno, es el estado, como dice, de bienestar físico, psíquico y social completo, que como muchos autores relatan, es una utopía lograr alcanzar la salud completa. Todos podemos enfermar por múltiples causas y entre estas pueden estar causas exógenas o externas o causas endógenas. ¿Sí? El hombre puede enfermar, por ejemplo, por agentes físicos, químicos, nutricionales y biológicos. Y entre los agentes biológicos estarían presentes los parásitos. Bueno, que antiguamente fueron denominados como entes vivos capaces de producir daño. El primer concepto que se tenía de parásito era este, ¿sí? Un parásito es un ente biológico capaz de producir daño, pero actualmente se tiene un concepto mucho mejor, mucho más preciso de lo que es un parásito. Un parásito definimos como un organismo inferior que se aprovecha de otro superior para alojarse, ¿sí? Para o vivir, como dice, temporal o permanentemente, para alimentarse y además para causarle daño.
Los seres inferiores se van a aprovechar de seres superiores. Esto quiere decir que los parásitos se van a aprovechar de los hospederos. Un huésped va a ser siempre aquel organismo que va a tener la capacidad, ¿sí?, de albergar o recibir a un parásito. Un huésped se conoce también como mesonero o como hospedero, ¿sí? Y esto lo vamos a ver también en lo que es terminología médica en parasitología. Miren, los parásitos pueden pertenecer tanto al reino animal como al reino vegetal, o pueden ser protistas, ¿sí? Pueden pertenecer al reino protista. La gran mayoría son microscópicos, ¿sí? Y pueden tener distinto tipo de constitución. Cuando los parásitos están constituidos por agrupaciones moleculares, estos se conocen como virus. Y bueno, siempre ha habido la contradicción en cuanto a que si un virus es un ser vivo o no. Bueno, en parasitología lo mencionamos como un organismo vivo constituido por agrupaciones moleculares. Bueno, también pueden estar formados por una sola célula. Acá tenemos, por ejemplo, a las bacterias, a los hongos, ricketsias y a los protozoarios. O pueden estar constituidos por millones de células agrupadas en órganos y sistemas. Y acá tenemos a los helmintos, se traduce este término en gusanos y parásitos del hombre, y artrópodos, que van a ser seres vivos y conocidos comúnmente como insectos. Para ser mucho más preciso el estudio de estos organismos vivos, es que se los ha separado en distintas disciplinas. Miren, como dice acá, para facilitar la sistematización del conocimiento y la investigación científica, el estudio de estos agentes biológicos se los ha separado en disciplinas como la virología, que va a estudiar a los virus, la bacteriología, que va a estudiar las bacterias, la micología, que va a estudiar los hongos, y la parasitología como una ciencia, ¿sí?, la parasitología humana, que va a estudiar exclusivamente a los protozoarios, ¿sí?, microscópicos parásitos del hombre, y a los metasuarios, que van a ser los helmintos y van a ser los artrópodos. Nada más para que tengan una idea, ¿sí?, al campo que estamos entrando de estudio. Bueno, por ejemplo, tenemos al grupo grande que son los protozoarios, que es lo primero que vamos a estudiar en parasitología humana. Y en los protozoarios, bueno, el estudio de este tipo de parásitos va a ser de acuerdo a su motricidad. Como verán, este es un protozoario. Y es una imagen nada más de un ejemplito. Este es una giardia, si ustedes se fijan, con flagelos. Entonces se mueve gracias a flagelos. Este es una ameba que se mueve por pseudópodos. Y este es un ciliado llamado Balantidium coli, que se mueve gracias a pestañas o pelos llamados cilios, ¿sí? Bueno, entonces solamente para introducirnos un poquito nada más, primero estudiamos los protozoarios. El grupo de los helmintos, cuando hablamos de helmintos, nos referimos siempre a gusanos, ¿sí? Y vamos a estudiar los gusanos grandes, ¿sí?, que van a ser, por ejemplo, los platelmintos o gusanos planos y los nematelmintos, que son gusanos redondos. Y por último, entramos al grupo de los artrópodos, ¿sí?, o de los insectos, como les decía anteriormente. De la parte de terminología, donde voy a mencionar los términos más importantes. Miren, en el libro, por ejemplo, en el libro de Botero, tenemos varios conceptos y varios términos, y son aproximadamente como 50, pero de esos yo he extraído algunos que son los que manejamos más comúnmente en parasitología. Agente etiológico y agente infeccioso. Yo los voy a unir a los dos términos, ¿sí?, como aquel organismo, aquel ser vivo, ¿sí?, que tiene la capacidad de producir una infección o una enfermedad infecciosa. Por eso es agente infeccioso
o también agente etiológico. Entonces, es todo organismo que tiene la capacidad de producir una infección o una enfermedad infecciosa. El agente infeccioso o agente etiológico también se conoce como agente causal, ¿sí? Un ejemplo, si es que yo les digo, existe tal paciente que tiene amebiosis. Miren, en el término de amebiosis hago referencia a una infección o una enfermedad que con el nombre que digo amebiosis ya se supone que es una ameba, ¿sí? Pero el agente causal de la amebiosis, que es el agente etiológico o infeccioso, se llama entamoeba histolítica. Quiere decir el nombre de esta ameba que está causando esa infección, ¿sí? Entonces, hace referencia siempre al agente causal. Ahora, ciclo evolutivo. Todos sabemos que un ciclo evolutivo es un ciclo de vida que tiene un organismo vivo, ¿sí? Cuando se refiere al ciclo evolutivo, hace referencia a etapas secuenciales de desarrollo que tiene un parásito, ¿sí? Todo ser vivo pasa por distintas etapas, desde el momento que es generado, ¿sí? O desde el momento que nace hasta el momento que muere. Entonces, definimos ciclo evolutivo como etapas secuenciales de desarrollo que tiene un parásito. Contagio es otro término que utilizamos también bastante en parasitología. Bueno, en la vida diaria, ¿sí? Algunas veces decimos me he contagiado y estoy resfriado. Bueno, cuando hablamos de contagio, siempre va a existir lo que es una transmisión o una transferencia directa del agente infeccioso, desde la fuente de infección a un hospedero, a un nuevo hospedero, ¿sí? Entonces, cuando decimos que hay contagio, es porque existe la transferencia directa del agente infeccioso de la fuente de infección a un huésped nuevo. Ahora, estos términos como diarrea, disentería, y más adelante vamos a ver que existe otro que es lientería, son términos médicos que utilizamos cuando hablamos de síntomas clínicos referentes a una enteroparasitosis, ¿sí? Bueno, ¿a qué me refiero cuando digo enteroparasitosis? Que son parásitos que están en el tubo digestivo. Y la diarrea, la disentería, la lientería, la esteatorrea, etcétera, son síntomas clínicos. ¿Sí? Bueno, la diarrea es un síntoma muy común que encontramos en aquellos pacientes con enteroparasitosis. La diarrea, todos hemos llegado a tener diarrea alguna vez. Son heces fecales líquidas, son deposiciones líquidas. Cuando decía así, tal cual como está redactado en el libro, la eliminación de las deposiciones con mayor contenido de agua de lo normal son heces líquidas, ¿sí? Son heces fecales líquidas. El contenido de agua que una persona tiene normalmente en las heces fecales es de un 80 a un 85%. Cuando una persona tiene diarrea, y no voy a saber si es más del 85 o 90%, yo sé que es agua, ¿sí? Lo que está eliminando. Esa es diarrea, ¿sí? Bueno, y la diarrea es el síntoma más común, nuevamente, es el síntoma más común de las infecciones por enteroparásitos, ¿sí? Es el síntoma más común. Si un paciente tiene diarrea, si una persona tiene diarrea, la causa pueden ser enteroparásitos, y puede ser enteroparásitos, pero yo no puedo decir exactamente cuál, porque en la mayoría de ellos, como síntoma característico, genera diarrea en un paciente, ¿sí? Ahora, la disentería es un síntoma, también es un síntoma clínico producido por algunos enteroparásitos, no por la mayoría, como en el caso de la diarrea, en el cual encontramos heces fecales que contengan sangre y moco. Y entonces, cuando exista la evacuación
de heces fecales con moco y con sangre, mi paciente tiene disentería. Y nuevamente es un síntoma que encontramos solamente en algunas parasitosis humanas, ¿sí? Y si a mí me dicen, por ejemplo, que mi paciente tiene disentería y es debido a un parásito, a un enteroparásito, es fácil poder darme cuenta cuál enteroparásito puede ser, ¿sí? Puede ser amebiosis, puede ser entamoeba histolítica, ¿sí? Puede ser eh, tricocefalosis, puede ser balantidiosis, o puede ser esquistosomosis por esquistosoma manzoni. Entonces, fíjense que es un síntoma poco común, pero que me ayuda bastante para hacer el diagnóstico. Solamente son 4 infecciones en las cuales yo encuentro disentería. ¿Sí? Bueno, ectoparásito y endoparásito son términos que hacen referencia a la localización de un parásito. ¿Sí? Estos términos fueron utilizados en la antigüedad para poder clasificar. Ectoparásito era cuando el parásito se encontraba fuera del organismo humano, en la superficie del organismo humano. Y endoparásito cuando se encontraba dentro del organismo humano, ¿sí? Dentro del hospedero. Entonces, ecto fuera, endoparásito dentro. Ahora, enfermedad. Utilizamos bastante el término de enfermedad parasitaria, por ejemplo, cuando encontramos un agente patógeno que está generando daño al hospedero, ¿sí? Mucho daño al hospedero, e incluso puede llegar a complicaciones y a producirle la muerte, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedad, no es lo mismo que hablar de una infección. Cuando es una infección, la infección genera también síntomas clínicos, se observa patología, pero no llega a una complicación y a una muerte en el paciente. Cuando es un proceso infeccioso, tiene un tiempo de duración. ¿Sí? En cambio, cuando es una enfermedad, este llega a agravarse, llega a ser mucho mayor y puede complicarse y puede llegar a la muerte de un paciente. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a ir desenglosando mucho más porque en todas las clases, a partir de la siguiente clase, vamos a ver infecciones o enfermedades parasitarias. Bueno, forma infectante, cuando hablamos de forma infectante, se refiere a una etapa o una fase en la cual el parásito puede llegar a infectar a un huésped susceptible. ¿Sí? Miren, el ciclo evolutivo, que es lo que anteriormente he mencionado como etapas de desarrollo que tiene un parásito, bueno, pueden ser 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas, y etcétera. Pero llega a una sola etapa dentro del ciclo y que se llama forma infectante. Y cuando este parásito se ha convertido en esa etapa en una forma infectante, puede llegar a infectar a un hospedero susceptible. ¿Sí? Un ejemplo de formas infectantes son, por ejemplo, los quistes de entamoeba histolítica. Bueno, los quistes de las amebas, los quistes de protozoarios. ¿Sí? Forma infectante, entonces, como ejemplos, tenemos quistes de protozoarios, tenemos larvas, como la larva filariforme de algunos nematelmintos, también hay otras larvas y dentro de los helmintos que pueden actuar como formas infectantes. Entonces, están los quistes y están algunas larvas filariformes. Bueno, ahora, fuente de infección, eh, como su nombre, fuente de infección, y va a ser un organismo vivo, ya sea una persona, un animal o una planta, por ejemplo, o alguna sustancia desde la cual el agente infeccioso puede pasar a un hospedero y a un huésped susceptible. ¿Sí? Entonces, una fuente infecciosa, por ejemplo, puede ser un animal, que muchas veces ocurre así, y a partir de este animal se puede llegar a transmitir a un huésped susceptible.
¿sí? Bueno, entonces esa es una fuente de infección. Geohelminto y geohelmintiasis. Miren, este término yo lo voy a traducir. Geo quiere decir tierra y el minto quiere decir gusano. Entonces, si yo traduzco geohelminto, bueno, hace referencia a los gusanos, por ejemplo, que se encuentran o que necesitan de la tierra, ¿sí? Ahora, geohelmintiasis es un término que utilizamos mucho en parasitología cuando hacemos referencia a infecciones parasitarias que son transmitidas por helmintos o por gusanos que necesitan de la tierra o del suelo para generar formas infectantes. ¿Sí? Entonces, cuando decimos geohelmintiasis, son todas las infecciones por helmintos que necesitan de la tierra o del suelo para generar formas infectantes. Bueno, y resulta que existen solamente 4 geohelmintiasis y que los vamos a ver en el siguiente capítulo de parasitología. En el primer capítulo vemos protozoarios. En el segundo capítulo hablamos de helmintos y comenzamos con geohelmintos y con las geohelmintiasis más importantes. Y una de ellas es la ascariosis. Fíjense, ascariosis es una infección por estos gusanos llamados Ascaris lumbricoides. Y son geohelmintos. Bueno, ¿por qué son geohelmintos los ascaris? Porque estos gusanos necesitan de la tierra para generar formas infectantes y así poder llegar a una persona y producirle la infección parasitaria. Otro término que utilizamos bastante es hábitat. Bueno, hábitat, como sabemos, es el lugar donde vive un ser vivo, ¿sí? Entonces, en parasitología va a ser aquel lugar donde habita o donde vive un parásito, ¿sí? En el caso de que sea, por ejemplo, un endoparásito, bueno, puede que sea su hábitat la sangre. Entonces, es un hemoparásito. ¿Sí? Puede ser que su hábitat sea el tubo digestivo. Entonces es un enteroparásito. Entonces, el hábitat siempre va a ser aquel lugar donde vive de manera natural un agente biológico, un parásito. El huésped va a ser aquel organismo que recibe un parásito, que tiene la capacidad de recibir al parásito y en el cual el parásito pues puede alimentarse y puede reproducirse y además es capaz de producirle daño. ¿Sí? Bueno, los hospederos o huéspedes o mesoneros, que es el otro nombre que tienen, se clasifican en huésped definitivo, huésped intermediario y huésped transportador o paraténico. El huésped definitivo va a ser aquel organismo vivo, ¿sí? Que recibe al parásito y en el cual el parásito puede llegar a alcanzar su madurez sexual. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuando alcanza su madurez sexual? Bueno, cuando llegan a diferenciarse en hembras y en machos. ¿Sí? Entonces, si son gusanos, si son parásitos hembras, machos, bueno, van a poder reproducirse sexualmente. ¿Sí? Entonces, dentro del huésped definitivo, el parásito alcanza su madurez sexual y además puede reproducirse sexualmente. Ahora, existe también el huésped llamado intermediario. El huésped intermediario va a ser aquel organismo vivo que también va a tener la capacidad de albergar a un parásito, ¿sí? En el cual llega el parásito. Pero dentro de este huésped intermediario, el parásito no alcanza su madurez sexual, ¿sí? Quiere decir que no se desarrolla por completo. Y llega a ser, por ejemplo, solamente una etapa inmadura, ¿sí?
pero sí puede tener la capacidad de reproducirse, pero únicamente con una reproducción asexual. ¿Sí? Ojo, cuando es un huésped intermediario, el parásito dentro de este hospedero, ¿sí?, se encuentra de manera inmadura o no desarrollada, pero sí se puede multiplicar o reproducir asexualmente. Y por último está el huésped transportador o huésped paraténico, que como su nombre dice, es un hospedero en el cual el parásito se va a encontrar, ¿sí? Pero no va a tener la capacidad de reproducirse, y tampoco va a tener la capacidad de desarrollarse, ¿sí? Entonces, el huésped transportador va a ser aquel ser vivo que va a tener la capacidad de albergar a un parásito, de alojar al parásito, pero el parásito no desarrolla, no alcanza su madurez sexual, ¿sí?, igual que en el intermediario. Pero en el transportador, el parásito no se reproduce, ¿sí? No tiene la capacidad de reproducirse. El huésped definitivo, y por ejemplo, más importante, es el ser humano, ¿sí? Y es un huésped definitivo de parásitos como el mintos, ¿sí? Es un ejemplo nada más que les estoy dando de lo que es un huésped definitivo. Ahora, infección, bueno, ya he mencionado anteriormente cuando estaba hablándoles de lo que era enfermedad. Bueno, infestación, ¿sí?, se refiere al desarrollo, al, a la reproducción también, pero de artrópodos. Cuando hablamos de una infestación, es cuando existe gran cantidad de artrópodos, ¿sí?, que pueden llegar a la superficie, por ejemplo, del cuerpo humano y pueden llegar a generar daño. ¿Sí? La infestación puede ser producida por cualquier artrópodo. Cuando me refiero a artrópodo, puede ser, por ejemplo, a pulgas, a piojos, a ácaros, a hormigas. Bueno, cualquier artrópodo es capaz de generar una infestación cuando se encuentra en gran cantidad, en una cantidad exagerada. Por ejemplo, una infestación es la pediculosis. Pediculosis hace referencia a una gran cantidad de piojos que puede producir daño al ser humano, ¿sí? Bueno, pulicosis, por ejemplo, es cuando existe la infestación por pulgas, bueno, que generan daño no solo al ser humano, sino también a los animales como a los perros, ¿sí? La escabiosis es una infestación por ácaros y la escabiosis se conoce también como sarna. Y pueden haber infestaciones por otro tipo de artrópodos, como hormigas, por ejemplo. Si hemos visto en nuestras casas gran cantidad de hormigas, ¿sí?, y están generando algún tipo de daño, a esa es una infestación. Bueno, entonces siempre hace referencia a una cantidad exagerada de artrópodos. El término intradermoreacción, ¿sí? Miren, dentro de las pruebas de laboratorio, dentro de los métodos de diagnóstico, encontramos métodos directos, métodos indirectos, métodos genéticos, que es lo que vamos a ver posteriormente. Y bueno, y existe una prueba de diagnóstico llamada intradermoreacción. Lo vamos a ver mucho más a detalle y en algunas parasitosis, porque es una prueba que se realiza en el laboratorio para diagnosticar de manera temprana una enfermedad. Y si traducimos intradermoreacción, se refiere a la aplicación de un antígeno de manera intradérmica, quiere decir de aplicación intradérmica, y donde esperamos una reacción positiva en un corto tiempo también. Y entonces, por el momento, solamente lo vamos a dejar en una prueba de diagnóstico indirecto. Ahora, lientería
Miren, he hablado anteriormente de síntomas clínicos como diarrea, como disentería. Bueno, y ahora voy a explicarles qué quiere decir lientería. Y entonces también es un síntoma clínico, pero en el cual el paciente está eliminando gran cantidad de alimentos no digeridos. Y la lientería vendría a ser la eliminación de materia fecal con restos alimenticios no digeridos. Ahora, acá voy a añadir otro término, y ustedes van a notarse muy bien. Ese otro término es esteatorrea. Cuando un paciente tiene esteatorrea, y quiere decir que está eliminando gran cantidad de grasa en la materia fecal, que no es lo mismo que la lientería. Y entonces, nuevamente, lientería es cuando elimina, cuando defeca restos alimenticios no digeridos. Y esteatorrea es cuando elimina únicamente grasa y en las heces fecales. La lientería es un síntoma que caracteriza algunas parasitosis. Si me dicen, mire doctora, mi paciente está con lientería y es por un parásito, para mí es fácil poder diagnosticar porque solamente hay un enteroparásito que genera lientería, perdón, hay dos parásitos que generan lientería. Uno es un protozoario que es Giardia lamblia, que en una etapa crónica en un paciente genera lientería. Y el otro es el parásito Tenia, ¿sí? Que es un helminto que puede generar lientería también en una etapa avanzada de la parasitosis. ¿Sí? Entonces, fíjense que para mí es fácil diagnosticar si el paciente tiene lientería. Pero si me dice, tiene esteatorrea, yo sé que la esteatorrea es cuando elimina solamente grasa. Y este síntoma no es de causa parasitaria. Si es esteatorrea, bueno, yo diré, bueno, estos no son parásitos. La esteatorrea, que es la eliminación de solamente grasa, puede ocurrir en algún trastorno metabólico, pero no por parásitos. ¿Sí? Mecanismo de transmisión. Entonces, este mecanismo de transmisión es una manera en la cual el parásito puede llegar al organismo humano. Siempre que hablamos de un mecanismo de transmisión, son todas las maneras o son circunstancias mediante las cuales el parásito alcanza o llega a su hospedero. El fecalismo, por ejemplo, es el mecanismo más fácil por el que pueden llegar los parásitos a un huésped susceptible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se contaminan los alimentos con materia fecal o cuando no se lava las manos, esta persona puede darle la mano a otra, la otra llevarse la mano a la boca, ¿sí? Y entra fácilmente al organismo humano y genera la infección. ¿Sí? Ahora, mecanismos de transmisión, no solamente está el fecalismo, ¿sí? Existen otros más. Obviamente el fecalismo es el más común, ¿sí? Está, por ejemplo, el termotropismo, está la inhalación, está, por ejemplo, el carnivorismo. Entonces, un parásito va a llegar a un hospedero, por ejemplo, por consumo de carne cruda, o va a llegar por consumo de verduras, o va a llegar, por ejemplo, por la inhalación, cuando el parásito se encuentra en el medio ambiente, tal vez está en el aire unos minutos y la persona al tomar contacto con ese ambiente y puede inhalar y puede ingresar por la vía nasal. Eh, el termotropismo, que es lo que he mencionado como otro mecanismo de transmisión, es aquel mecanismo en el cual el parásito llega, ¿sí? Cuando existen cambios de temperatura. Y esto ocurre cuando están las larvas en el suelo, por ejemplo, y una persona camina descalzo. Entonces, ¿qué hace esta larva? Cuando la persona se acerca a donde está, ¿sí? La larva, gracias a los cambios de temperatura, va a llegar a la piel.
y va a atravesar o va a ingresar por la vía cutánea. Entonces, por eso llamamos como mecanismo de transmisión termotropismo, porque hay cierta afinidad por cambios de temperatura, ¿sí? Bueno, entonces un mecanismo de transmisión siempre son las maneras o las circunstancias mediante las cuales el parásito puede llegar al hospedero. Ahora, ¿qué es un parásito? Parásito es siempre un ser inferior, ¿no es cierto? Siempre va a ser un organismo inferior que va a aprovecharse de un organismo superior en el cual se va a alojar, se va a nutrir y además puede llegar a generarle daño. Y existen, como ustedes ven acá, distintos tipos de parásitos. El parásito llamado accidental, el facultativo, el parásito obligado o permanente y el parásito periódico o temporal. Cuando hablamos de un parásito accidental, como su nombre dice, va a ser aquel parásito que va a llegar a un huésped que no le corresponde, va a llegar a un huésped no habitual. ¿Sí? Eh, el parásito facultativo va a ser aquel que puede desarrollarse, por ejemplo, en materia orgánica en descomposición o en putrefacción, ¿sí? Y esto ocurre, por ejemplo, en las larvas de las moscas, ¿sí? Que pueden llegar a una herida que se está infectando, ¿sí? Bueno, o a un lugar que se está descomponiendo, que se está pudriendo. Entonces ahí va a desarrollar. A ese tipo de parásito se llama facultativo. El parásito obligado es aquel parásito que permanece en un solo hospedero en el cual puede ejercer su acción parasitaria. Entonces no cambia de huéspedes, permanece en uno solo. Por eso se llama obligado o permanente. Y el parásito periódico o temporal es aquel que puede llegar a cambiar de huéspedes para poder desarrollar o completar lo que es su ciclo evolutivo. Y por eso es periódico o temporal. Cambia de huéspedes y para poder nuevamente desarrollar o completar su ciclo evolutivo. Miren, siempre que decimos periodo, se refiere a un tiempo, ¿cierto? A un intervalo de tiempo. Cuando se habla de periodo prepatente, periodo patente y periodo de incubación, ¿sí? Es un intervalo de tiempo y es un tiempo que va a transcurrir. En el caso del periodo prepatente y periodo patente, que es lo primero que les voy a explicar. ¿Sí? Bueno, periodo prepatente y periodo patente va a ser aquel tiempo que va a transcurrir desde que un parásito ingrese a un hospedero y hasta que este parásito pueda ser observado en alguna muestra biológica, ¿sí? En alguna muestra biológica. El periodo prepatente y el periodo patente siempre están después del periodo de incubación. Ahora, para que me entiendan mejor, voy a explicarles en qué consiste el periodo de incubación. ¿Sí? Bueno, es aquel tiempo que transcurre desde que un parásito ingresa a un hospedero hasta que se observan las primeras manifestaciones clínicas y los síntomas clínicos. Entonces, todo ese tiempo que transcurre ¿sí? Se llama periodo de incubación. Ahora, un ejemplo que siempre les hago, que es muy bonito e importante, es la malaria. Si yo menciono el periodo de incubación de la malaria, es de 14 días promedio, quiere decir que es 2 semanas. Entonces, va a ser el tiempo que va a transcurrir desde que el parásito va a ingresar al hospedero mediante la picadura de un mosquito hasta que se observan los primeros síntomas clínicos, como por ejemplo escalofríos, fiebres, sudoración en el paciente. Entonces, transcurren 14 días. ¿Sí? Ahora, si es que yo tengo un paciente, ¿sí? Que está con escalofríos, fiebre, sudoración, viene de zona tropical,
le ha picado los mosquitos, yo sospecho que es malaria. Y ahora, ¿cómo yo puedo confirmar que se trate de malaria? La única manera que yo puedo confirmar de que se trate de malaria es haciendo un examen de laboratorio, es haciendo una prueba de laboratorio, un análisis. Bueno, entonces voy a tomar una muestra de sangre, por ejemplo, voy a hacer una gota gruesa, voy a hacer un extendido y voy a observar al microscopio, ¿sí? En el momento que yo observo al microscopio e identifico el parásito Plasmodium y en el microscopio yo confirmo que el paciente tiene malaria. Entonces, hasta este momento se conoce como periodo patente. ¿Sí? Entonces, ojo con lo que les estoy mencionando. El periodo prepatente y el periodo patente siempre están después del periodo de incubación. Y va a ser el tiempo que ha transcurrido desde que el parásito ha ingresado al organismo humano hasta que este parásito es identificado en alguna muestra biológica. Bueno, la prevalencia mencionamos mucho en lo que son enfermedades parasitarias tropicales. Bueno, cuando decimos prevalencia va a ser el número de personas que llegan a sufrir una enfermedad durante un periodo de tiempo y en una zona geográfica determinada. Y se expresa en porcentaje. Decimos, por ejemplo, la prevalencia de la enfermedad de Chagas en Bolivia, bueno, en el 2020, por ejemplo, es del 4%. Entonces, acerca al número de casos o al número de personas y que tienen la enfermedad en un periodo de tiempo y en una zona geográfica. ¿Sí? Y lo vamos a ver, como decía, cuando ya veamos enfermedades principalmente tropicales. ¿Qué más? Prevención. ¿Sí? Ahora estamos hablando bastante de lo que son las medidas de prevención, por ejemplo, del coronavirus. ¿Sí? Bueno, siempre hablamos de medidas de prevención. Quiere decir medidas para poder evitar una infección o una enfermedad. Entonces, todas estas medidas de protección que tenemos para poder evitar infecciones, enfermedades, depende mucho del tipo de parasitosis, de la manera en la cual un parásito ha llegado al hospedero, quiere decir del mecanismo de transmisión. Eh, Ahora, si es que el paciente, una persona, ha llegado a tener una parasitosis mediante el fecalismo, ¿cuáles creen que sean las medidas de prevención más importantes? Lavado de manos, la limpieza constante de las frutas, verduras, y muy bien. ¿Por qué? Porque sabemos que el fecalismo es la contaminación fecal. Y ahora, si el mecanismo de transmisión por el que ha llegado el parásito es, por ejemplo, carnivorismo, ¿cuál creen que sea la medida de prevención más importante? Bien, la cocción de la carne, ¿no es cierto? O evitar comer carne cruda. Ahora, si el mecanismo por el que ha llegado el parásito se llama hermotropismo, ¿sí? ¿Cuál va a ser la medida de prevención más importante? No andar con los pies descalzos o la utilización de zapatos, ¿sí? Así es que la larva no va a poder ingresar, ¿no es cierto? Entonces, siempre que hablamos de prevención, van a ser todas aquellas medidas para evitar, para protegernos, ¿sí? Para evitar una infección o una enfermedad parasitaria. Y siempre es una respuesta a un mecanismo de transmisión. Bueno, reservorio, cuando hablamos de reservorio de agentes infecciosos, bueno, se refiere, por ejemplo, a un organismo vivo, como a un animal, una planta, una persona también, un humano. Eh, Puede también ser un reservorio, el suelo, ¿no? La materia orgánica inanimada, en los cuales el agente infeccioso puede vivir, se puede multiplicar, y bueno, y de este reservorio puede llegar a ser transmitido a un huésped susceptible. Uno de los reservorios más comunes y más importantes de agentes infecciosos, de agentes
parasitarios es el animal, y son los animales, como por ejemplo el perro y el gato, que son animales domésticos. Por ejemplo, son reservorios de algunos protozoarios, como la yardia, son reservorios de algunos helmintos también. Entonces, siempre que hablamos de reservorio de agentes infecciosos, van a llegar a tener lo que es el parásito y del cual puede llegar a ser transmitido. Eh, un reservorio no puede llegar a enfermar como lo hace un huésped susceptible. ¿A qué me refiero? A que el parásito cuando está en un reservorio sí puede desarrollarse, ¿sí? Puede multiplicarse, pero no tiene la capacidad de generarle daño al reservorio y no tiene esa capacidad. Por esto es que los reservorios animales solamente llegan a mantener a un parásito en un estado que pueda ser infectante para un humano, ¿sí? Otro ejemplo de reservorio, además de los perros, gatos, por ejemplo, son las aves de corral, son las gallinas, los conejos también. Por ejemplo, una gallina y puede ser un reservorio del Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi es el parásito que va a generar la enfermedad de Chagas. ¿Sí? El reservorio va a ser este animal porque va a tener al Trypanosoma cruzi dentro de su sangre, dentro de su organismo. Pero a la gallina, a este animal, el tripanosoma no va a poder producirle daño y no va a poder generarle daño. En este reservorio, este parásito no tiene la capacidad de reproducirse. En cambio, si llega al humano, sí. Entonces, una vez que llega al humano, sí va a poder generarle daño. Por esto es que la gallina se considera solamente su reservorio. ¿Sí? Bueno, vamos a ver también esto posteriormente cuando veamos de manera específica y cada enfermedad parasitaria. Saneamiento ambiental básico, bueno, es otra medida de prevención importante donde hace referencia a la adecuada disposición de excretas, por ejemplo, a la eliminación de la basura, a suministro de agua. Entonces, cuando hay un saneamiento ambiental básico, es cuando existe tal vez una buena limpieza de un área específica. ¿Sí? Entonces, el saneamiento ambiental básico también es una medida de prevención. SP, este es un término que utilizamos bastante cuando no conocemos la especie de un parásito. Ya vamos a ver en un ratito más eh, cómo se clasifican los parásitos, cómo se hace la nominación de un parásito también. Y por lo general escribimos al parásito con el género y su especie. Por ejemplo, Entamoeba histolítica, Ascaris lumbricoides y Giardia lamblia. Entonces, estos nombres que les estoy dando son nombres de parásitos. Y si se han dado cuenta, yo menciono, por ejemplo, Ascaris lumbricoides. Es como si yo mencionara el nombre y el apellido. ¿Sí? Ascaris es el género, lumbricoides es su especie. Si digo Entamoeba histolítica, haces el nombre de una ameba. Entamoeba es el género, histolítica es su especie. Pero si yo no conozco la especie, puedo colocar Entamoeba sp, ¿sí? O cuando son muchas las especies y no sepa exactamente a cuál se refiere, entonces coloco también Entamoeba sp, porque puede ser que sea entamoeba histolítica, existe también la entamoeba coli, la entamoeba hartmanni, la entamoeba polecki, ¿sí? Entonces son varias especies. Si no sé exactamente de cuál se trata, coloco entamoeba sp. Entonces quiere decir sin la especie. ¿Sí? Ahora, vector, miren, estos son vectores. Los vectores
van a ser siempre artrópodos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un artrópodo? Bueno, es un organismo animal y eh, es un, muchos dirían es un insecto, pero los insectos forman parte de los artrópodos y, bueno, es un animal invertebrado. Un artrópodo es un agente capaz de transportar un agente infeccioso, quiere decir un parásito. Y el vector puede ser de tipo mecánico o puede ser biológico. Cuando hablamos de un vector mecánico, va a ser aquel organismo y un organismo invertebrado capaz de transportar el agente patógeno fuera de su organismo o en la superficie de su organismo. El vector mecánico más conocido es la mosca. ¿Por qué? Porque puede transportar parásitos, bacterias, virus, por ejemplo, en sus patas, en sus alas, en sus almohadillas. Bueno, puede llevar huevos, por ejemplo, de algún gusano y de la materia fecal a nuestra comida. Entonces, miren, lo que hace es transportar, ¿no es cierto? Pero transporta este agente patógeno en la superficie de su cuerpo, ¿sí? Fuera de su organismo. En cambio, si es un vector biológico, ¿sí? Bueno, el vector biológico también es un artrópodo y que puede llegar a transportar el agente patógeno, pero dentro de su organismo, no afuera, sino dentro de su organismo. Transporta bacterias, transporta virus, transporta parásitos en su tubo digestivo, como en el caso de los mosquitos o como en el caso de esta vinchuca o barbeiro que ustedes conocen comúnmente. Y los mosquitos que son vectores biológicos más conocidos son, por ejemplo, el mosquito Aedes, que tal vez ustedes conocen, el Aedes aegypti, que es transmisor del dengue, por ejemplo. También está el mosquito Anófeles, que es un transmisor, que es un vector biológico del parásito Plasmodium, que produce la malaria. Y esta vinchuca o barbeiro, que se conoce como triatomino, es un agente, perdón, es un vector biológico que puede transportar el Trypanosoma cruzi, que es el parásito que produce la enfermedad de Chagas, dentro de su tubo digestivo. Y entonces, por eso es vector biológico. Ahora, vía de infección. Bueno, esto también he hablado cuando he mencionado un poquito de mecanismo de transmisión. Vía de infección va a ser aquel sitio o aquel lugar por el cual ingresa el parásito al hospedero. Y siempre que exista un mecanismo de transmisión, existe la vía de infección. Por ejemplo, si el mecanismo se llama fecalismo, la vía de infección va a ser oral. Obviamente va a ser oral, porque va a haber contaminación de alimentos con materia fecal y estos alimentos van a ingresar por la boca, ¿no es cierto? No decimos boca, decimos vía oral. ¿Sí? Si el mecanismo de transmisión se llama carnivorismo, ¿cuál va a ser la vía de infección? Oral. Si el mecanismo de transmisión se llama inhalación, ¿cuál va a ser la vía de infección? La vía aérea o también la vía nasal, ¿no es cierto? Va a ingresar por la vía nasal o vía respiratoria también. Ahora, si es dermotropismo, ¿cuál va a ser la vía de infección? Que es la vía cutánea, ¿no es cierto? Llamamos vía cutánea y es la piel. Exacto. Entonces, miren, la vía de infección va a ser siempre aquel lugar por donde el parásito va a ingresar al hospedero, pero siempre que exista un mecanismo de transmisión. ¿Sí? Ahora, seno, este término era un término antiguo y que se utilizaba para hospedero, para huésped. Bueno, actualmente ya no se lo está utilizando. ¿Sí? Y zoonosis, bueno, hemos escuchado muchas veces, ¿sí?
de la zoonosis, bueno, en el caso de zoonosis parasitaria, van a ser aquellas infecciones o enfermedades que se van a transmitir de manera natural y entre el hombre y los animales, o viceversa, de los animales al humano, que es lo que mayormente ocurre en las parasitosis. Entonces, si hablamos de zoonosis parasitaria, acuérdense, zoo significa animal y van a ser aquellas transmisiones eh, de manera natural que ocurren, ¿sí? Entre el humano y los animales o viceversa. Bueno, con eso hemos terminado terminología. Voy a hablarles de asociaciones biológicas. ¿Sí? Miren, en la naturaleza existen siempre asociaciones de organismos vivos, por eso se llaman asociaciones biológicas. Y bueno, que vendrían a ser uniones en realidad entre seres vivos. ¿Sí? Las asociaciones biológicas pueden ocurrir entre organismos vivos de una misma especie y entre organismos vivos de distintas especies. Cuando hablamos de una asociación entre individuos de la misma especie, acá tenemos dos, y tenemos las sociedades y tenemos a las colonias. Las sociedades, bueno, son aquellas asociaciones de organismos vivos de una misma especie, las cuales pueden llegar a conservar su individualidad. ¿Sí? Entonces son organismos que viven juntos, ¿sí? Bueno, y que para obtener su alimento, ¿sí? Estas llegan a conservar su individualidad. Acá tenemos, por ejemplo, la manada de los lobos y tenemos bueno, los leones también, que estos llegan a asociarse, bueno, y consiguen su alimento y que pueden salir de este grupo y de esta sociedad y pueden individualmente conseguir su propio alimento. Y por eso hablamos de que conservan su individualidad. Por ejemplo, un león se separa de su grupo y de su sociedad y solo puede llegar a subsistir, no necesita del resto y por eso conserva su individualidad. En cambio, cuando hablamos de una colonia, las colonias también son asociaciones de individuos de una misma especie, pero estos llegan a tener una interdependencia tan grande que solos no pueden llegar a subsistir. Y el ejemplo tenemos de las abejas o de las hormigas. Si de una colonia se separa una hormiga, esta hormiga sola no va a poder subsistir, va a necesitar del resto. Por eso hablamos de que tienen una interdependencia muy grande. ¿Sí? Ahora, las asociaciones biológicas también pueden ser entre individuos de distintas especies. ¿Sí? Y acá tenemos otras clasificaciones. Está el mutualismo, el comensalismo, el inquilinismo y el parasitismo. Mutualismo es lo mismo que simbiosis. ¿Sí? Mutualismo es lo mismo que simbiosis. Esta es una asociación de dos organismos vivos, por ejemplo, de distinta especie, en la cual ambos se asocian para obtener beneficio mutuo. Por eso es mutualismo. Pero uno sin el otro no pueden lograr subsistir. ¿Sí? Un ejemplo de mutualismo es la unión o la asociación de los comegenes que se asocian a ciertos protozoarios. Y pues en esta asociación ambos obtienen beneficio mutuo. ¿Sí? Ahora, el comensalismo es otra asociación biológica de organismos de distinta especie, en el cual una vez que se asocian, ¿sí? Solamente uno de ellos obtiene beneficio y este se conoce como comensal, pero ninguno sufre daño. ¿Sí? Entonces, se asocian dos organismos vivos,
uno se asocia o se aloja en este otro, obtiene beneficio, puede alimentarse y puede desarrollarse, pero no le produce daño. Un ejemplo de comensalismo es la Entamoeba coli, que es una ameba que se asocia al humano, ¿sí? La Entamoeba coli vive dentro del intestino grueso del hombre. Esta ameba se alimenta, se reproduce, pero es un comensal porque no genera daño. Otro término que se puede utilizar en lugar de comensal es no patógeno, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no produce daño. Inquilinismo, ¿sí? Es otra asociación biológica entre dos organismos vivos de distinta especie en la cual uno de ellos se aloja dentro del otro. No le produce daño, pero tampoco le deriva alimento. Entonces, fíjense que es la diferencia importante con el comensalismo. En el inquilinismo, ¿sí? Se asocian, pero sin derivarse alimento y tampoco producir daño. Un ejemplo en parasitología de inquilinismo están estos parásitos del género Schistosoma, ¿sí? Los schistosomas son parásitos en los cuales la hembra, que es este que ven acá, se asocia al macho, vive dentro del cuerpo del macho, sin derivar alimento y tampoco le produce daño. Actúa como una inquilina, por eso hablamos de inquilinismo en esta parasitosis que se llama esquistosomosis, que también lo vamos a estudiar en parasitología. Y por último está el parasitismo. El parasitismo es una asociación, ¿sí? De dos organismos vivos en la cual uno se aloja en el otro, ¿sí? Le deriva alimento, ¿sí? Y además le produce daño. En el parasitismo existe la asociación, ¿sí? Del parásito y del hospedero. Bueno, lo que vamos a ver en parasitología, pues es muchas de estas asociaciones. Siempre que hablamos de parasitismo, ¿sí? Va a ser la asociación del parásito y su hospedero. Pero en el caso de que el parásito se alimente y además le produzca daño. Un ejemplo de parasitismo es la amebiosis, que ya vamos a, la siguiente clase ya me imagino que vamos a hablar, o la subsiguiente. La amebiosis es una parasitosis en la cual el parásito llamado Entamoeba histolítica vive dentro del intestino grueso del hombre y le deriva alimento, se multiplica y además le va a producir daño. La amebiosis es una infección o una enfermedad parasitaria donde vamos a ver, por ejemplo, la presencia de úlceras en la mucosa del intestino grueso. ¿Sí? Entonces, eso es parasitismo. Adaptaciones a la vida parasitaria. Bueno, las especies parasitarias se han llegado a adaptar, como dice su nombre, a una vida parasitaria. ¿Sí? Los parásitos han derivado de antepasados de vida libre, han pasado por procesos de mutación, de selección natural. En los protozoarios, por ejemplo, se encuentran estructuras destinadas, por ejemplo, a facilitar la entrada al hospedero, como en el caso de las coccidias. Los artrópodos, los helmintos, han llegado a desarrollar cierto tipo de sistemas, ¿sí? Se han atrofiado algunos, por ejemplo, los órganos de los sentidos no existen en algunos helmintos, ¿sí? No hay el sistema excretor o son muy rudimentarios. Los nemátodos, por ejemplo, son un grupo de parásitos redondos que carecen de sistema circulatorio. Los céstodos no tienen un aparato digestivo y por lo general no encontramos. Pero sí existe el desarrollo adaptativo de muchos parásitos de órganos adhesivos o de aquellos órganos que les permiten quedarse o fijarse dentro o fuera del hospedero. Entonces van a ver que muchos parásitos, el principal desarrollo que han tenido
es de órganos de fijación al hospedero. Algunos tendrán pues dientes, tendrán placas cortantes en la boca, con el cual se fijan al huésped y pueden alimentarse, como el caso de este gusano que están viendo acá. Otros, como la tenia, este es un gusano tenia, Tenia solium, que tiene en la cabeza, además de ventosas, tiene ganchos, y por eso es tan difícil que este parásito pueda soltarse del intestino delgado del hombre. ¿Sí? Y en el caso de los ectoparásitos, estos han desarrollado, por ejemplo, en patas largas, con garras, con los cuales también puede fijarse a la superficie de la piel, ¿sí? Y pueden adherirse, como dice, al hospedero. Otro desarrollo grande que han tenido, ¿sí?, es de su aparato reproductor. Existen algunos helmintos, ¿sí?, que pueden llegar a, luego de la reproducción, luego de la cópula, pueden llegar a generar millones de huevos dentro del útero que tienen. Y a veces el desarrollo de su aparato reproductor es tan grande que pueden tener hasta 2 úteros. Entonces pueden llegar a almacenar millones de huevos. Y la postura diaria de huevos también puede ser muy grande. ¿Sí? Y vamos a terminar con la clasificación. ¿Sí? La clasificación de los parásitos, y puede observarse mediante distintos criterios. Vamos a observar, por ejemplo, de acuerdo a su morfología. La clasificación también está de acuerdo al grado de parasitismo, de acuerdo a la topografía y de acuerdo a la localización en sistemas u órganos. Bueno, de acuerdo a su morfología, vamos a estudiar 3 grupos grandes. Este es el criterio que mayormente manejamos en parasitología o tomamos en cuenta. Comenzamos con los protozoarios, después hablamos de los helmintos y por último de los artrópodos. Y en cada uno de estos grupos tenemos una subclasificación. ¿Sí? Los protozoarios, por ejemplo, se van a clasificar de acuerdo a su motilidad, los helmintos de acuerdo a su morfología y los artrópodos van a tener otros criterios más de clasificación. Bueno, como estamos iniciando la materia, la clasificación que vamos a seguir en parasitología es de acuerdo a la morfología en 3 grupos, ¿sí? Protozoarios, helmintos y artrópodos. De acuerdo al grado de parasitismo, es otra clasificación que han tomado en cuenta algunos autores como temporarios y permanentes. De acuerdo a su topografía, los han clasificado en ectoparásitos y endoparásitos. Y de acuerdo a su localización en sistemas y órganos, los han clasificado, por ejemplo, en enteroparásitos, si están localizados en el tubo digestivo, histoparásitos, si están en tejido, hemoparásitos si están en la sangre y ectoparásitos si están en la piel, ¿sí? Si están en la superficie. Y bueno, y esta primera clase vamos a ver hasta acá, y taxonomía y nomenclatura, la siguiente clase es que voy a continuar, y bueno, con esto terminaríamos lo que es el primer tema.